y ir como más profundo a lo que implica ser justo. Este tema realmente surge porque yo creo que muchas veces repetimos en nuestra vida cosas en las que a veces no profundizamos en la importancia o el valor de lo que estamos diciendo. Y más que nadie lo digo por mí, porque muchas veces en un proceso de repetir lo que Dios dice acerca de mí y creer lo que Dios dice acerca de mí, yo he llegado a repetir muchas veces, soy justo, soy justo, soy justo. Pero ¿qué implica realmente el ser justo? Entonces, quiero leerles un capítulo, y no sé si traigan Biblia, y si no traen Biblia, pues deberían. Deberíamos, porque yo también a veces soy muy desobligado. Y en Marcos 11:11 dice que entró Jesús en Jerusalén y en el templo. A ver si es este. Sí es este. Marcos 11:11 dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Muchas veces yo he escuchado en prédicas que dicen que Jesús maldijo a la higuera. Pero aquí en este versículo en ningún momento dice que Dios maldijera a la higuera. Simplemente le dijo, nunca más vuelva a comer fruto nadie de ti. Y realmente, para conocer un poquito el contexto de por qué Jesús estaba diciéndole estas palabras a la higuera, vámonos un poquito antes y vámonos a Génesis, que fue la primera vez que se habla acerca de hojas de higuera en la Biblia, en Génesis 3:7. Entonces nos vamos a ir a Génesis 3:7. No se quiere cambiar. Y aquí en Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Una vez que comieron del fruto que no debían de comer, dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y no es que Dios no supiera dónde estaban ellos. Yo creo que a kilómetros podía decir, ay, cositas, desde acá huelo su pecado, desde acá veo su pecado. Y ellos, en un pensamiento de autojusticia, quisieron cubrirse a sí mismos con hojas de higuera. Entonces, si nos vamos a la palabra original de cubrir, es solamente tapar una parte parcial. Ellos quisieron cubrir su pecado, pero de una manera parcial. Por eso se escondieron, por eso descubrieron que estaban desnudos, porque habían pecado. Y toda la gloria que Dios había depositado en ellos había sido retirada. Entonces se habla de que este fue el primer pecado, pero realmente yo pienso que el primer pecado fue la ingratitud de haber querido ser pues como Dios era, cuando ya realmente ellos eran como Dios. Estaban cubiertos de gloria, eran justos, eran buenos, pero quisieron hacerlo a través de sus obras, a través de cubrirse a ellos mismos. Y más adelante, en el 21, en el Génesis 3:21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
Y dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces, después de que ellos hacen vestiduras con hojas de higuera, viene Dios y los viste, pero ahora dice que los vistió con túnicas de pieles. Y aquí no lo menciona, pero los teólogos creen y afirman que estas túnicas fueron hechas con pieles de cordero. Entonces aquí podemos ver una hermosa imagen de Jesús en el Antiguo Testamento, en el Génesis, desde la creación. Lo que ellos no pudieron cubrir por ellos mismos con hojas de higuera, Dios lo hizo. Y si nos vamos a la palabra original de vistió, esa palabra original dice cubrir completamente. Entonces, Dios viene y los vuelve a cubrir completamente para cubrir su pecado, para cubrir su desnudez. Y es a través de esto que nosotros podemos ver y entender que no es a través de lo que nosotros hacemos, sino es a través de lo que Jesús hizo que nosotros somos justos. ¿Te aparece? Te traigo un formato ahí, George. Traigo una presentación con dibujitos. ¿No reacciona? Ah, bueno, pues así entonces. Me gustan los dibujitos. Y bueno, esta es la primera referencia de por qué entonces Jesús le estaba hablando a la higuera y le estaba diciendo: jamás vuelva nadie a comer fruto de ti. No se estaba refiriendo realmente a la higuera, sino a lo que la higuera representaba. Y bueno, vamos a seguir con la historia en Marcos. Nos vamos a ir a Marcos 11:15. En Marcos 11:15 dice, bueno, y lo oyeron sus discípulos. Viniendo pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Entonces, una vez que entra ya a la ciudad, pasa por donde estaba la higuera, le habla a la higuera que no le dio fruto, entra y se da cuenta que en el templo estaban vendiendo palomas. Para esto hay varias ofrendas sacrificiales, pero aquí en este versículo habla acerca de las palomas. Dice que en el templo estaban vendiendo palomas. Entonces, vamos a ir a Levítico para entender un poquito el contexto de esto. En Levítico 5, 7, 13, y regresamos luego a Marcos, en Levítico 5, 7 al 13, dice: y para su expiación traerá Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños. Dice: y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para el holocausto. Este sacrificio o esta ofrenda sacrificial de las palomas estaba destinada para las personas pobres. Todo aquel que no podía comprar un cordero blanco, puro, inmaculado, tenía autorizado el poder llevar palomas, 2 palomas con las mismas condiciones, blancas, puras, para ser sacrificadas en perdón de sus pecados. Entonces, cuando ellos llegaban al templo, presentaban al sacerdote que estaba en turno, le presentaban sus palomas, y entonces el sacerdote podía decir: esta paloma no es blanca, no cumple
con los requisitos para ser sacrificada. Y entonces ellos les decían, ve aquí al templo y compra 2 palomas, y entonces ellos se las vendían más caras. Lo que quiere decir que ellos estaban haciendo negocio con la gente pobre. Y el coraje de Jesús, o no puedo decir que fue coraje porque no habla ni siquiera de que estuviera enojado, pero el acto de Jesús de volcar las mesas me habla de que él estaba diciendo a la gente que odiaba o detestaba o no le gustaba que estafaran a la gente pobre. ¿Por qué? Porque la gente acudía como podía para poder tener expiación de sus pecados, hacer un sacrificio, y los sacerdotes hacían negocio con ellos. Y más adelante, siguiendo con este versículo de Marcos, dice, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Me voy a detener aquí un poquito. Y esto, cuando yo lo leí, cuando yo lo entendí, cuando yo lo aprendí de esta manera, me trajo mucha fe, porque muchas veces oramos esperando ver los resultados en el momento. Declaramos una palabra esperando o deseando ver que las cosas pasen cuando nosotros las estamos hablando. Entonces, mismo Jesús nos muestra que a veces no necesitamos ver el resultado en el momento. Fue hasta el día siguiente cuando salen de Betania y entonces Pedro ve la higuera, se da cuenta y le dice, ¿quién es esa la higuera a la que le hablaste? Mira, se secó. Y entonces esto me habla de que no necesariamente tenemos que ver los resultados en el momento. Si tenemos la fe de que hablamos y oramos y declaramos las cosas, con fe, estas van a pasar, no importa el momento. Pueden pasar un día, 2 días, una semana después. Realmente no necesitamos ver el resultado en el momento. Aquí dice que Jesús les dijo, si tuvieran fe, dice, si tuvieran, tened fe en Dios, pero realmente la traducción original dice, si ustedes tuvieran la fe de Dios. La fe de Dios. Eso nos habla de poder orar, hablar y decretar como Dios lo hace, sabiendo que lo que Dios dice se va a cumplir. Yo creo que hay una gran responsabilidad y hay un gran poder en lo que Dios habla. Yo creo que Él sabe y está consciente de que tan solo al abrir su boca, Él ya está creando algo. Él ya está creando. Entonces nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Dice la palabra que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, que como Él es, así somos nosotros aquí en esta tierra. Entonces Jesús les está dando un recordatorio y les dice, tened la fe de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, estoy consciente, y yo durante mucho tiempo lo hice y a veces lo sigo haciendo. Nos han enseñado que debemos de hablarle a nuestros montes, que debemos hablarle a nuestras montañas. Y a esas montañas tú le puedes poner el nombre que tú quieras, le puedes poner enfermedad, le puedes poner finanzas. Y a veces le oramos diciéndote, échate en el mar. O sea, está escrito que si yo le hablo a esas dificultades tienen que quitarse, tienen que irse. Pero realmente no es de eso de lo que está hablando esta escritura. Porque no está hablando de montes,
Está hablando de un solo monte. Y cuando Jesús iba saliendo de Betania, lo que él tenía a la vista era el monte de los olivos. ¿Y qué se hacía en el monte de los olivos? Se hacían sacrificios para el perdón de los pecados. Iba la gente y ¿qué era lo que compraba? Compraba justicia. Entonces lo que Jesús les está tratando de decir, lo que Jesús les está tratando de enseñar, es quien pueda decirle a este monte, quítate y échate en el mar. Lo voy a decir como lo dijo. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces le estaba diciendo, ya no es por tus obras, ya no se trata de tu justicia, se trata de lo que yo voy a hacer, de lo que yo ya hice. No importa qué tan justo seas tú, se trata de qué tan justo soy yo, Jesús hablando. No se trata de qué tan bueno seas tú, se trata de qué tan bueno soy yo. Jesús les estaba recordando que no era a través de sus obras, sino que era a través de lo que Él estaba haciendo y estaba por culminar, por concretar en su obra en la cruz. Entonces, muchas veces nos esforzamos por tratar de ganar justicia todavía. Queremos hacer obras para ganar puntos para Dios. Creemos que a través de nuestro servicio estamos ganando puntos para Dios. Creemos que a través del portarnos bien, a través de las obras, bueno, para resumirlo, estamos haciendo puntos para Dios. Pero realmente no se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de lo que Él hizo en la cruz. No se trata de mi justicia, se trata de su justicia. Entonces, realmente concluyo que si nosotros aprendemos a orar desde una posición donde entendamos que no se trata de nosotros, sino que se trata acerca de Él, muchas de las situaciones que podemos estar viviendo, muchas de las situaciones que vivimos, pueden cambiar. Entonces, cuando yo pude entender esto, incluso cambió mi forma de orar. Porque muchas veces yo oraba y le decía a Dios, Dios, es que tú sabes que yo he sido bueno, tú sabes que te he servido, tú sabes que he sido fiel. Y realmente pues, no se trata de nada de lo que yo hago, se trata de lo que Él hizo. Y creer que realmente eso basta para que las cosas sucedan. Creer que no se necesita absolutamente nada más, porque Él ya pagó el precio y lo hizo una vez y para siempre. Y bueno, está cortito, pero este es el mensaje.